Hola amigos, les habla su compañera de lucha, Cristal Montañez. Y este es el segmento número 4 de la serie El poder de la resistencia civil no violenta. Si las protestas masivas no, entonces ¿qué? Al principio, la lucha no violenta contra la opresión de la dictadura puede comenzar de varias maneras. Estas luchas casi nunca se planifican, son de hecho accidentales. Algunos de los agravios que desencadenan estas acciones espontáneas a menudo incluyen nuevas brutalidades, el arresto o la muerte de los dirigentes, nuevas políticas represivas, falta de respeto a las creencias religiosas, escasez de alimentos y medicamentos. La protesta callejera representa una pequeña parte de la resistencia civil y puede ser muy efectiva si estás preparado. La protesta es una entre cientos de técnicas o métodos no violentos para enfrentar la dictadura, pero al mismo tiempo pueden ser un error si no estás organizado, ya que la policía y las fuerzas públicas pueden fácilmente dispersar las acciones de la resistencia y puedes ponerte a ti y a los demás en riesgo. Aunque la espontaneidad tiene algunas cualidades muy valiosas, a menudo ha ofrecido grandes desventajas. Con frecuencia, los miembros de la resistencia democrática no han previsto las brutalidades de la dictadura. En consecuencia, han tenido que sufrir gravemente y la resistencia se ha desplomado. La gente se ha decepcionado. La falta de planificación por parte de los demócratas ha dejado las decisiones cruciales al azar, con resultados muchas veces absolutamente desastrosos. Entonces debes considerar que si no has logrado organizar un movimiento de resistencia masivo capaz de movilizar a cientos de miles de personas, tus acciones contra la dictadura podrían parecer inefectivas o insensatas. Nos preguntamos si las protestas masivas no, entonces ¿qué? Las opciones son ilimitadas. Conversa, debates, planifica. ¿Qué hacer, cuándo y por qué? Es crítico determinar el verdadero propósito de la lucha. Como asunto de primera importancia, los dirigentes de la resistencia y los estrategas deberán plantearse los objetivos y la importancia de la causa. Deberán responder a las siguientes preguntas. ¿Vale la pena empeñarse en esta lucha? Si la respuesta es sí, ¿por qué vale la pena? ¿Qué queremos lograr? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuántos somos? El objetivo debe ser claro para que la resistencia pueda trabajar unida. La claridad sobre estos puntos influirá en el desarrollo de la estrategia y de las estrategias específicas o de campaña. Expertos en la lucha no violenta recomiendan difundir la idea de la no cooperación y la desobediencia civil. Los estrategas de la resistencia, anticipándose a la represión, deberán considerar por adelantado el empleo de tácticas y métodos que contribuyan a alcanzar el objetivo específico y minimizar los riesgos de una posible represión excesiva por parte del régimen. Recordemos que a medida que aumenta la resistencia civil y se debilita la dictadura, inevitablemente aumentará la represión para aplacar la resistencia. Por esa razón debes organizarte y prepararte. Debes medir y calcular los riesgos y considerar los paros y boicot como tácticas. Por ejemplo, en Sudáfrica, la resistencia boicoteó los negocios de los blancos, causándoles grandes pérdidas económicas, obligándolas a unirse a la lucha contra la apartheid. Aunque el objetivo final de la lucha debe ser el establecimiento de una sociedad libre con un sistema democrático de gobierno, es muy importante considerar que no basta con derribar la dictadura o quitar a los dictadores actuales. En ocasiones, aun cuando el sistema represivo haya sido derribado, la falta de planificación en cuanto a cómo manejar la transición a un sistema democrático ha facilitado el surgimiento de una nueva dictadura. Quiero compartir con ustedes las palabras de Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica a ser liberado después de 27 años de cárcel y trabajo forzoso. He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas pueden vivir en armonía y con igualdad de oportunidades.
Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Algunos de mis comentarios están basados en publicaciones de Jim Sharp, Jamila Rakib y Robert Helby. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Compañeros de lucha, por aquí Cristal Montañez, Mariposa Libre. Me gustaría resumir un poquito para saber a los que nos están escuchando, que son nuevos, de dónde venimos. El primer segmento que discutimos se llama Cuando un pueblo es oprimido, ¿qué puede hacer? El punto de la discusión era precisamente cuáles son las causas que conllevan a una población a declararse en resistencia civil. Y si hay una alternativa, ¿cuál es esa alternativa? De ahí pasamos al segmento número 2, cómo gobernantes tan poderosos pueden ser derrocados. Como ustedes han leído en la historia, cuando un país está sometido a una dictadura y la población se encuentra desesperada en medio de la crisis, como el caso de Venezuela, mucha gente se pregunta, pensando en otros países o en dictadores con los que están familiarizados, ¿cómo es posible que esos gobernantes tan poderosos fueron derrocados por una sociedad civil? El segmento número 3, discutimos el cómo comienza, cómo se organiza el movimiento de resistencia civil. Generalmente, ¿qué hace la gente para comenzar estos movimientos? Y hoy vamos a discutir si las protestas masivas no, entonces ¿qué? Lo de las protestas masivas no, entonces ¿qué? Viene de la explicación de que si la gente no está organizada, no tiene una planificación, no se ha preparado, no ha medido y calculado los riesgos, no está trabajando bajo una estrategia concreta y clara, lo más probable es que las fuerzas del régimen puedan fácilmente dispersar a un grupo de personas o cientos de personas que salgan a la calle con el objetivo de declararse en rebeldía civil, en desobediencia civil. Entonces estábamos, como veíamos, tienen que ser cientos de miles de personas organizadas bajo un plan, bajo un objetivo claro, de acuerdo a actuar en un momento determinado para lograr un objetivo determinado que vaya a construirse dentro de la estrategia planificada y proyectada para luego tener mayores ganancias, debilitar de esta manera a la dictadura. Porque es sumamente importante considerar que a medida que la resistencia se va organizando, va planificando, entiende, comprende y acepta la necesidad de desarrollar un pensamiento estratégico en el cual no solamente calcula la estrategia, diseña la estrategia de liberación, sino que también contempla metodologías y tácticas y técnicas de campañas específicas en las cuales los activistas van participando para tener pequeñas ganancias, para tener pequeños triunfos y reganar esa confianza que hemos perdido a través de la sumisión del régimen, a través de la opresión del régimen, a través de ver cómo los hermanos venezolanos se están muriendo de hambre en la calle, cómo los estudiantes fueron apresados, cómo algunos de los dirigentes de la oposición, una vez que se han identificado con un movimiento en particular, el régimen los ha quitado del marco de la lucha y los ha apresado. Y esto ha causado, como lo hemos visto, que el movimiento se debilite. Estamos hablando de movimiento. Las acciones reactivas que están pasando ahorita en la calle en Venezuela, causadas por la crisis económica, que estoy convencida es causada por el régimen, como lo han causado muchos dictadores. Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de muchos países donde los regímenes someten a la población a través de medidas económicas para generar la vulnerabilidad y la necesidad y hacer que la gente sea dependiente del régimen. De manera de que cada vez
a través de esa dependencia, el régimen va controlando más a la población hasta que llega un día en que la gente dice basta y entiende que o toma acciones coordinadas, planificadas para poder salir del régimen, o esto es una historia sin final. Nosotros los venezolanos estoy convencidos que vamos a ver la luz al final del túnel, pero para llegar al túnel tenemos que planificar. Para poder tener éxito tenemos que saber qué estamos haciendo, cuándo y por qué. Quiero, antes de dejarles a ustedes el canal, porque les repito, esto no va a ser una ponencia donde yo voy a hablar, sino que vamos entre todos a debatir y tratar de responder y compartir las experiencias personales que hemos tenido durante esta lucha. En esta presentación hay varias preguntas que son sumamente importantes. Una vez que reconocemos que si las protestas masivas pueden representar cierto riesgo para una población que no está organizada, que no ha planificado un plan, donde no se tienen objetivos concretos, y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Hay muchísimas cosas que podemos hacer de manera organizada bajo una estrategia, pero es crítico primero determinar el propósito de la lucha. ¿Cuál es el verdadero propósito de la lucha? ¿Vale la pena empeñarse en esta lucha? Si la respuesta es sí, ¿por qué vale la pena? ¿Qué queremos lograr? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuántos somos? Esas son preguntas básicas que tenemos que hacernos nosotros mismos, los activistas, para poder generar un movimiento que en un momento determinado, y esto lo vamos a tocar más adelante en el segmento 5 y 6, se pueda desarrollar un liderazgo de niveles como lo han hecho otros países y ha sido sumamente efectivo. Porque ya nos hemos dado cuenta que al tener un líder visible, lo más probable es que el régimen va a apuntar hacia ese líder, lo va a apresar, va a limitar sus libertades, va a violentar sus derechos humanos, etcétera, etcétera, como ya vemos que pasa todos los días en Venezuela, y lo más probable, eso va a infundir el miedo y va a paralizar a la población. Ahora, es muy importante tener una diferencia entre los movimientos reactivos en los cuales nosotros los venezolanos estamos reaccionando a los abusos y la violación de los derechos humanos y la dignidad y nuestro derecho a la alimentación, a la educación y al servicio médico que está utilizando el régimen para dominar a la población, es muy distinto que un movimiento de resistencia civil organizada. Entonces vamos a discutir estos dos temas y vamos a entrar entre algunas de estas preguntas que mencioné hace unos minutos, de manera de ver qué piensan ustedes. ¿Ustedes piensan que las protestas sí pueden salir de un dictador de una manera reactiva y sin organización? ¿O están de acuerdo de que de alguna manera tenemos que planificar y organizarnos y medir los riesgos y calcularlos para, en lugar de perder nuestros soldados y que se disminuya la participación de la gente, pase todo lo contrario? Atraigamos más gente a nuestro movimiento para que crezca nuestro ejército y podamos, como en un ejército, trabajar con pasos medidos bajo una planificación y una estrategia en la cual todos conocemos y que se ha difundido a través de todo el país. Abro el canal para ustedes y vamos a ver qué conversación interesante podemos tener utilizando específicamente el caso Venezuela para ver qué podemos hacer, cómo podemos nosotros comunicarnos con nuestras familias, con nuestros vecinos, hacer preguntas y oír sus inquietudes, a ver cómo todos podemos llegar a estar en la misma página y decidir, basta, no queremos más dictadura, no queremos más violación de los derechos humanos, nos merecemos la libertad, somos amantes de la libertad. Algo que me pareció sumamente interesante, les voy a contar, del movimiento Otpor de Serbia. Milosevic vociferó por televisión de que unos terroristas se estaban levantando en contra del régimen y por supuesto que había que eliminarlos. Entonces los jóvenes dirigentes de este movimiento
salieron en televisión, en los propios medios que ellos podían crear, porque el régimen controlaba todos los medios, y decían, este es un joven, este es un terrorista. Tomaron uno de los dirigentes jóvenes. Usa camisa negra con un puño blanco, con la mano apretada, y la palabra Okpor. Es un terrorista amante de la paz. Es un terrorista cuya arma es el deseo y la pasión de liberar a su país para salir de un régimen opresor y devolverle a las nuevas generaciones la libertad. Entonces a mí me pareció muy interesante esa imagen del joven describiendo, haciéndole la burla a Milosevic de lo que era un terrorista. ¿Saben qué pasó? La gente que vio la descripción de los muchachos y la pudo comparar con lo que decía Milosevic, decía, ¿cómo van a ser estos jóvenes terroristas? Si son unos niños, 16, 17, 18, el mayor era 26 años cuando comenzaron el movimiento de organización de toda la sociedad civil. Entonces todo esto es importante porque estos jóvenes no se pararon en una tarima a decir todas estas palabras sin haber anteriormente considerado, planificado, organizado y lo repitieron en todo el país. De manera que la gente que tenía miedo de unirse al movimiento se sentía con más confianza viendo que la juventud estaba tratando de hacer lo que sus padres y sus abuelos habían tratado y no pudieron lograr, que era la libertad de este régimen asesino de Slobodan Milosevic. Entonces les digo esto para que vean cómo una sociedad organizada sí puede. Y nosotros sí podemos y lo vamos a hacer, pero tenemos que empezar por el principio. Porque para llegar arriba a la pirámide tenemos que comenzar por la base. El que llega a la pirámide comenzando por la mitad, lo más probable es que si no tiene una base se vaya a resbalar, y eso es lo que nos ha pasado. Y nos hemos resbalado y hemos caído en el mismo hueco, cometemos los mismos errores y esperamos tener resultados diferentes. Einstein tenía mucha razón cuando publicó que la definición de locura era hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Señores, hay que pasar la página, cambiar de paradigmas y convertirnos en ciudadanos, activistas con un pensamiento estratégico. Y dentro de esa estrategia, discutir lo que tenemos que discutir. ¿Qué consideramos anteriormente y qué no consideramos para ver dónde estamos hoy? Bien plantados, a ver cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a planificar, porque tenemos mucho que aprender, tenemos una historia extraordinaria de experiencia de calle, buena o mala, no importa, lo importante es que la tenemos y que al analizarla y al compararla con la historia anterior, la historia nuestra de hace unos 30 años, no teníamos esa experiencia, hace unos 20 años no teníamos esa experiencia, es una experiencia nueva. Vamos a capitalizar ese tesoro, vamos a fortalecer nuestro deseo, nuestra pasión por la libertad para poder lograrla. Acuérdense que ningún pueblo puede lograr su libertad sino hasta el punto en que decide basta, queremos ser libres, como nos las ha enseñado la historia contemporánea una y otra vez. Porque de 60 dictaduras en el mundo, 57 de ellas, de acuerdo al estudio de Freedom House, de 67, 50 pudieron liberarse a través de movimientos y organización de la resistencia civil no violenta. Vamos a unir a Venezuela a ese grupo para que seamos 51 democracias que se han logrado a través de esos procesos de liberación organizados y estratégicamente planificados para todos saber dónde vamos y saber cómo vencer al enemigo en el campo de batalla, porque de que somos más, de que ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos las armas psicológicas, políticas, sociales y de la cantidad.
Y se ha demostrado que estas armas psicológicas, políticas y sociales han vencido a todo el dinero que pueda tener un dictador y sus armas. Ahora lo que tenemos que ver es cómo lo vamos a hacer y considerar qué han hecho otros para ver si dentro del concepto lo venezolanizamos y también adoptamos alguna de estas tácticas. Cambio. Pero amigo, ¿por qué crees tú que la gente no se quiere unir a esa idea de resistencia? O sea, ¿tú crees que la gente sabe qué significa estar en resistencia? Y cuando habla de resistencia, ¿conoce los objetivos por los cuales va a estar en un grupo de resistencia? Cambio. Cuéntame, no a modo de crítica, sino que estamos analizando, estamos conversando. Tú mencionaste las guarimbas. ¿Qué se quería lograr con las guarimbas? Tú has hablado con personas que han participado en las guarimbas, y si has hablado con ellos, ¿qué se logró? ¿Se logró que la gente tuviera miedo por las consecuencias de acciones no planificadas, o se logró que la gente se empoderara y pensara, caramba, logramos esto, vamos a hacer el paso número 2, que está contemplado en el plan, hacia dónde vamos? Entonces te repito la pregunta, ¿tú crees que la gente, o sea, qué se logró con las guarimbas? Y si lograste hablar con personas y preguntarles, una vez que cesó todo el movimiento en la calle, ¿por qué no se quiere unir al movimiento de resistencia? O sea, ¿has tomado el tiempo de oír qué te dicen? Porque es muy importante oír lo que dice la gente para saber dónde estamos, para tener el termómetro de cómo se siente la gente. Cambio. ¿Alguna persona tiene algún comentario, amigos, sobre lo que estamos hablando, sobre la guarimba, sobre la resistencia? ¿Cómo se sintieron las personas que participaron y las que no participaron una vez que cesó toda esta actividad de calle? Cambio. Gocho y arrecho. Amigo, sí, no, Táchira hizo un trabajo excelente. Y lo ideal hubiera sido, como tú mencionas, que se replicara esas acciones que llamaron guarimbas en otras partes del país. Pero fíjate que mencionas que llegó un momento en que no pudieron continuar porque les enviaron 8,000 guardias. Ahí es el punto donde yo quiero llegar. Porque fíjate, la planificación a nivel de Estado, ¿verdad? Por supuesto no es una estrategia a nivel de país, sino a nivel de Estado, no consideró que tenían que prepararse para la fuerza del régimen, para las fuerzas opresivas y violentas del régimen. Al régimen no le interesa ni le interesaba que la gente está en la calle. Fíjese que siempre que hay algo en Venezuela y sale la gente a la calle, lo primero que salen es, ya sea del régimen o de nuestro lado, y movilizan al movimiento. Entonces, si lo que ustedes hicieron fue tan efectivo que efectivamente ellos redoblaron la fuerza, el número de personas, y hasta le establecieron un campamento, como tú lo dices, de manera de poder controlarlos a ustedes. Sin embargo, ustedes estaban en desobediencia civil, significa que ustedes no estaban cooperando, y pudieron lograr que a nivel local del Estado o de las ciudades, de las provincias que estaban participando, se lograra ese objetivo. Pero desde el punto de vista estratégico falló algo gravemente, que fue el no considerar la fuerza represiva del régimen para la cual tenían que haberse preparado. Porque hemos visto en la historia de muchos países, igualito aplica a Venezuela. Mientras aumenta la fuerza de la sociedad civil, mientras aumenta las acciones de la gente organizada, porque en este caso ustedes estaban organizados al nivel de Estado o al nivel de provincia, y obviamente así lo vio el régimen porque inmediatamente les mandó refuerzo.
Ahora, ¿qué hubiese pasado si estratégicamente se hubiera considerado qué hacer, prepararse para evitar y correr menos riesgos cuando llegara la represión del régimen? Entonces, ese es el punto donde pienso yo que tenemos que considerar y pasar un poquito de tiempo, porque nosotros queremos que nuestro ejército aumente, tenga más poder, tenga más fuerza, tenga más pasión, pero es casi imposible lograrlo cuando la fuerza del régimen, los abusos del régimen, la represión del régimen domina la situación y nosotros ya no tenemos el plan B, C y Z. Si el régimen hace esto, hacemos esto. Si nos manda 8.000, hacemos esto. Si nos mandan 10.000, hacemos esto. De manera de no tener pérdidas humanas, porque inevitablemente las pérdidas humanas paralizan una población. En cualquier parte, la gente tiene miedo a morir. Y la gente de estos héroes caídos, la gente que conoció a estos héroes caídos, las familias de estos jóvenes, están más inmovilizados que el resto de la población porque lo vivieron de cerca. Entonces, por eso la estrategia, la organización y la planificación es tan importante, porque si esto se hubiera considerado en el Táchira, quizás las otras ciudades lo hubieran visto de otra manera y el modelo hubiera sido replicable para todo el país. Pero entonces no se estaba preparado para recibir la represión del régimen, que aumentó a medida que los focos en la calle aumentaron, a medida que más gente salía y a medida que la resistencia aumentó. Hay muchas personas que piensan, no, eso nada más pasó en Serbia, nada más pasó en Sudáfrica, nada más pasó en Chile, eso pasó en India, aquí en Venezuela las cosas son distintas. No, fíjense que no, es igualito. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que nos estaba diciendo el amigo Negro Gocho y Arrecho. Táchira tuvo éxito, pero hubo una pequeña falla que fue en la parte estratégica, que fue en la parte de medir y calcular los riesgos. Y medir y calcular los riesgos es parte de una estrategia de una organización. Entonces, ¿qué han hecho otros países? ¿Qué han hecho otros grupos? Les ha parecido sumamente difícil, porque pónganse a pensar, es muy difícil movilizar a todo un país, pero cuando un país está en crisis como nosotros, y a mí me encanta el ejemplo de Serbia, porque fueron muchachos jóvenes, ellos analizaron y estudiaron la historia anterior y por qué las generaciones anteriores no habían podido salir de Milosevic, considerado uno de los asesinos más temidos de Europa. Entonces ellos comenzaron a analizar y se dieron cuenta que muchas cosas habían fallado. Y es muy interesante porque Épale Caramba menciona alguna de ellas. Ellos se dieron cuenta que había desorganización, que la gente no sabía cómo responder, quizás parecía como un gran mochinche en ese momento. Se creó el pánico. Drago Cap dijo que alguna de las acciones que hicimos en el país fue un fracaso, igualito fue en Serbia, que faltó metodología de lucha, que hubo pérdida de vidas y libertades de lucha, lo cual inmovilizó las acciones, que no había estrategia ni económica ni logística. Entonces, considerando todo esto, fíjense, eso fue parte de lo que estos jóvenes estudiaron en Serbia y se dieron cuenta que no había. Entonces, fíjense que hemos avanzado mucho, porque ustedes están identificando muchos de estos puntos que si hubiésemos hablado hace un año, quizás la conversación fuese diferente. Pero hoy, como tenemos la experiencia de calle y podemos comparar, podemos llegar a estas respuestas que han dado ustedes, que son sumamente interesantes. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Vamos a regresar al movimiento OCPOR. Estos jóvenes decidieron, vamos a estudiar estrategia. Y comenzaron y buscaron manuales de estrategia militar. Fue de hecho tan interesante la participación de ellos, el nivel de organización y planificación, que no había ni una acción que saliera dentro del marco de lo que era la estrategia global, la estrategia general, la estrategia macra, que luego bajaba a la estrategia, vamos a decir, de las provincias, de los estados. Ellos comenzaron en su provincia,
la gente comenzó a darse cuenta de que este pequeño grupo de estudiantes, sumamente organizado, todo era planificado hasta el segundo. Todas las acciones que tenían grupos de relevo, si la policía llega y nos hace esto, 10 minutos más tarde salían otros estudiantes y se lo llevaban preso otra vez. O sea, era una organización extraordinaria que llamó la atención, de hecho, de la Unión Europea y del Departamento de Estado, porque se preguntaban quién está detrás de estos jóvenes. Eran ellos mismos. ¿Es que acaso no podemos llegar nosotros así? Imagínense, tomando el modelo de Táchira, que con la experiencia que se tiene en Táchira se haga un análisis y una evaluación de lo que funcionó, de lo que no funcionó y de lo que faltó. Y que en un momento determinado movilizarse como en un túnel, señores, como topos, debajo de la tierra, como en los tiempos de Pérez Jiménez, clandestinidad, y comenzar a comunicarse con otros estados y ver cómo se siente la gente, no por internet, no por Skype, no por Facebook, porque lo que hicimos nosotros fue avisar todo lo que teníamos, todo lo que no debíamos avisar. Hay varias estrategias de comunicación, varios niveles. Hay un nivel dentro de la estrategia de comunicación que es interno, que se maneja a nivel del liderazgo. Hay otro nivel que se publica para que el régimen lo vea y sepa parte de lo que vamos a hacer. De manera de que si la represión es tal, ya esté anunciado. Y hay una estrategia de los activistas que trabajan juntos y que saben entre ellos cómo comunicarse, cuál es la logística, qué va a pasar en todos y cada uno de estos puntos. Ahora, si nosotros le agregamos el ejemplo de Táchira, todos estos elementos que se ha reconocido ahorita en una conversación muy corta, que hicieron falta, ¿no creen ustedes que pudiéramos comenzar a desarrollar un buen plan replicable para todo el país? Cambio. Totalmente de acuerdo. El reclutar es absolutamente básico, pero ¿qué es más fácil? Sentarte con alguien y decirle, mira, estamos en resistencia, tenemos que tumbar a Maduro. Y la gente ve todo lo que ha pasado, se recuerda de las muertes, se recuerda de la gente presa, de los presos políticos, y dice, no, vale, mira, yo tengo que hacer cola 9 horas al día para comprar mi comida. En realidad, la lucha es por la libertad. Creo que podemos atraer a más gente luchando por la libertad de Venezuela, que es lo que todos queremos y es algo que nos va a beneficiar a todos, que en contra de un régimen. La lucha contra un régimen paraliza y moviliza a la gente. Pero si nosotros luchamos por la libertad, ¿saben algo? Estamos luchando directamente en contra del opresor que no permite la libertad. O sea, que es lo mismo, dicho de una manera. Es importante, esa es parte de la estrategia de comunicación. Y les digo por qué. La gente puede que le genere miedo. Vamos a luchar en contra de Maduro. Wow, vete tú solo a la lucha. Otros dirán que sí, aquí necesitamos X. Pero si la gente uno la empodera diciéndole, mira, tenemos que regresar a la lucha. Está bien que tuviste miedo, pero ya no lo tienes. Y si tienes miedo, yo te ayudo a superar el miedo. Porque tenemos que luchar por la libertad. O sea, tenemos que luchar por algo. Es mucho más fácil luchar por algo que en contra de algo. Más cuando sabemos que es asesinos, sabemos que tienen todo el narcotráfico del terrorismo involucrado, entretejido profundamente en las fibras de lo que ha logrado esta gente en nuestro país. ¿Quién no va a tener miedo? Eso genera miedo. Ahora, Drago, fíjate que en Serbia los policías no comenzaron al principio a trabajar con los muchachos de Oxford. Los muchachos de Oxford demostraron una organización, determinación, responsabilidad y trabajo de lucha por 2 años y medio, 24 horas al día. Por eso lograron movilizar a toda la población hasta Belgrado. Y por eso ya los militares, al ver que ellos, los jóvenes, primero que no estaban luchando contra la violencia, segundo que tenían estrategia, que estaban organizados, se unieron a la lucha de los jóvenes y desobedecieron al dictador. ¿Es acaso
¿No es eso acaso lo que nosotros queremos lograr? ¿Ustedes creen que un dictador tan poderoso pudo contra la desobediencia de un pueblo y la debilitación de las bases de poder que lo mantenía ahí en el poder? ¿Y cuáles son esas bases de poder? Esas bases de poder eran precisamente los militares, que al fin y al cabo se dieron cuenta que los muchachos no eran terroristas, que este señor era un asesino y que ya basta. Entonces ellos se unieron, y cuando les pidieron que detuvieran a todos los que venían de todas partes del país hacia Belgrado y que no les permitieran entrar a la Casa de Gobierno, al Parlamento, ¿qué hizo la Guardia? Muchos de ellos abrieron el paso, muchos de ellos se quedaron en su sitio, pero fueron incapaces de impedir que pasara la gente. Luego hubo una pequeña confusión cuando llegaron creo que fue el Parlamento en Belgrado, y los guardias les ordenaron nuevamente que impidieran que entrara. Ellos, en un momento de confusión, no sabían qué hacer, pero después decidieron bajar las armas. Entraron los jóvenes y, bueno, ustedes ya saben la historia. Pero todo eso fue organizado, planificado, una organización impecable que duró 2 años y medio. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos sometidos? No me acuerdo exactamente, creo que no me acuerdo cuántos años, no quiero decir algo que no me acuerdo. ¿Cuántos años tenemos nosotros realmente en esta lucha cuando ya hemos reconocido que estamos bajo un régimen dictatorial, un régimen que lo que hace es someter a la población para generar miedo, lo que hace es utilizar mensajes para paralizar a la población y acciones para lograr lo mismo y crear y generar más dependencia del Estado? Realmente todo esto se agudizó en el año 2014, porque lo que tenemos en esta lucha desde el año 2000 era una lucha muy diferente, era otro tipo de lucha, pero la lucha de la gente salir en la calle, la lucha de los estudiantes de algunos grupos comenzó en el año 2011. Luego la crisis se agudizó en el año 2014, y aquí es donde casi todos comienzan a unirse a través de Celo y a discutir y ver estos temas. Entonces, el reclutar a la Guardia Nacional y a la policía en Venezuela, eso es algo que, aunque mucha gente levanta las cejas, es algo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Muchos de ellos no saben qué hacer, no saben qué apoyar. ¿Por qué? Porque no hay organización, no hay planificación. Y si ellos apoyan algo, se están poniendo en riesgo, porque no saben que están apoyando. Pero si hubiera una organización, una planificación, y comienza a presentarte estos planes a ciertas personas dentro de las fuerzas del régimen, nosotros tenemos que hablarlos a ellos para nuestro lado, porque ellos son los que nos van a permitir de una manera más fácil debilitar esas bases de poder del régimen. Imagínense ustedes, el régimen con la gente en la calle, en desobediencia civil, que decidió estar en rebeldía absoluta. No cooperación, no coopera con el régimen. La no cooperación significa no obedezco, no hago lo que esperas que haga, sino todo lo contrario. Y bajo un esquema de planificación y organización con una estrategia bien montada, ¿ustedes no creen que muchos de esos policías de la Guardia Nacional se van a unir a nosotros y nos van a proteger ante el régimen? Sí puede pasar, porque ha pasado en otras partes, porque en Venezuela no. Pero lo que pasa es que en otras partes ha habido un plan, ese plan que dice, estamos aquí, vamos a llegar aquí y este es el camino. Y aquí están todas las actividades y todas las acciones que tenemos que hacer juntos para llegar donde tenemos que llegar. Entonces, eso es lo que nos falta. Ahora, es que Venezuela no se merece que nosotros nos organicemos de una manera estratégica. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que va a hacer cualquier cosa, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea abrir un negocio, se sienta y planifica, agarra un papel y comienza, ok, la manera más fácil de hacer esto es esto, necesito lo otro. Si va a montar un negocio, hace un estudio de mercadeo, ve qué es lo que quiere montar, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente, cuánto va a costar, a quién le va a pedir el dinero, y luego crea un plan que se lo presenta
a un amigo, a un banco para que se lo financie y le dice, mira, este es mi plan de 5 años, corto, mediano y largo plazo, aquí estoy, esto es lo que quiero lograr y así es como te voy a pagar. Es que Venezuela no se merece que nosotros lleguemos a ese punto de conocer que tenemos que organizarnos, planificar, tenemos que considerar riesgos, tenemos que medir, tenemos que tener una estrategia y replicar ese modelo. Tenemos una ventaja, Venezuela es un país pequeño y tenemos otra ventaja. Nosotros tenemos, como lo he mencionado muchísimas veces, posgrado y máster en organización. Piensen ustedes la organización que se utiliza y el movimiento que se hace a nivel de la sociedad civil para las elecciones. Elecciones en dictadura, imagínense ustedes, ¿quién va a ganar? Siempre va a ganar el régimen. Pero vamos a pensar y enfocarnos nada más en esa acción de la organización. ¿Es que acaso no podemos replicar esa organización a nivel nacional para movilizar a la gente, para liberar a Venezuela? Por los venezolanos, para el beneficio de todos. Yo creo que sí, yo creo que sería muy interesante comenzar a evaluar un modelo que ya tenemos, que es el del Táchira, ver qué faltó, de qué funcionó, con qué recursos contaban, cuántos eran, cómo respondieron y ver qué pasó con ese modelo. Porque yo estoy convencida de que hemos hecho muchas cosas muy bien y hemos hecho algunas no tan bien. Sin embargo, esas que no hicimos tan bien, que no permitieron que las que hicimos muy bien fueran exitosas, ahí es donde nos tenemos que enfocar. No para pegarnos con piedras en la cabeza y decir, ay, fallamos en esto. No, eso es un tesoro de información que tenemos que capitalizar para lo que funcionó, que dejó de funcionar porque hubo una piedra en el camino. Levantamos la piedra para que sea más exitoso la próxima vez. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama capitalizar en lo que ya tenemos. Porque ahora tenemos mucha información, tenemos mucha experiencia, ¿y qué hacemos con ella? Todos sabemos el qué es lo que queremos hacer, no está escrito en ninguna parte, por lo tanto, no nos podemos sentar con un grupo en Caripito y decirle, mira, ustedes quieren unirse al movimiento de resistencia. Mira, resistencia es esto es lo que estamos viendo, esto es lo que queremos lograr. Esto lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cuánta gente tienen ustedes? ¿Con qué cuentan? Y comenzar a averiguar qué es lo que está pasando en el país, qué quiere la gente. Hay que oír, porque todos sabemos qué está pasando, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es cómo logramos el qué. Porque todos queremos la liberación, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Ahí es donde debe ser el enfoque. Bueno, dejo el canal abierto para ustedes, cambio. Sobre Táchira, el amigo El Pigi mencionó que lo que hacíamos por esos canales era crítica a lo que hizo la resistencia. Y sí es verdad. Lo que pasa es que muchas veces las críticas constructivas nos llevan a un nivel de análisis, al nivel de por qué no funcionó lo que queríamos que funcionara, pero que no consideramos los elementos para que eso fuera así. Entonces, bueno, me encantaría oír de ustedes qué piensan, dónde creen que estamos. Porque hay muchas cosas. Fíjense que repito otra vez las preguntas del audio que estamos debatiendo. Yo estoy segura que en Táchira conversaron, debatieron, planificaron a nivel local qué hacer, cuándo y por qué, y entonces tomaron decisiones sobre lo que decidieron hacer. Sin embargo, no se decidió, no se tomó en cuenta otras preguntas, como ¿vale la pena empeñarse en esta lucha? ¿Por qué vale la pena? ¿Qué querían lograr? ¿Tenían todos los elementos para lograrlo? ¿Se hicieron la pregunta? ¿La debatieron? ¿La conversaron? ¿Con qué recursos contaban? Bueno, sabían más o menos con qué recursos contaban. ¿Cuántos eran? También sabían más o menos cuántos eran.
pero quizás nunca se debatió qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, cómo nos vamos a proteger. Y en esto de qué queremos lograr, hay que proyectar. ¿Qué pasa si nosotros somos efectivos? ¿Y qué pasa si nos mandan 8,000 hombres a una provincia? Menciona la palabra provincia porque fue lo que mencionó el compañero negro Gocho y Arrecho. ¿Qué piensan ustedes? Cambio. Es trabajar en equipo por un objetivo claro y común. Ay, ¿qué me pasó aquí? Un segundito que no veo el canal, algo pasó, ya va, un segundo. Ok, se me desconectó. Sí, la resistencia es absolutamente un trabajo en equipo, de un gran equipo, donde cada quien... Es como la resistencia planificada y organizada, es como el trabajo de un arquitecto, es el plan. Y luego dentro de ese plan vienen los ingenieros y vienen todas las personas que ayudan a crear la edificación y cada quien tiene un papel distinto. No todos son líderes y eso es uno de los problemas que pasó en Venezuela, donde todos querían ser líderes y no todos saben de una manera natural, instintiva, qué hacer. Por eso hay planes, para que la gente sepa dónde está y qué hacer. Entonces es una manera, se facilita porque hay mucha gente que no tienen capacidad de liderazgo, pero son excelentes trabajadores y excelentes seguidores. Entonces la organización y el aportar, considerado de esa manera, es extremadamente importante. Y Tina, sí, lo de la guarimba, como lo estábamos hablando, en Táchira se hizo un trabajo excelente. Sin embargo, yo considero que la experiencia de Táchira es sumamente valiosa porque es algo que se puede retomar. Y como una recomendación, quizás no con el nombre de guarimba, porque la guarimba ya, como tal, personas desde el exterior, bueno, ustedes lo deben saber igual que yo, promovieron acciones que no se contemplan dentro de la guarimba y por eso quizás hubo un aumento de las fuerzas militares. Y me estoy refiriendo en general al país, ¿no? Pero fíjense una cosa, el aumento de las fuerzas militares, vamos a suponer, no es algo que pueden hacer en todo el país como lo hicieron en Táchira. Si ese modelo replicable de lo que se hizo en Táchira, después de haber considerado y analizado y preparar un plan y hacer una movilización interna donde no se sepa quiénes son los líderes visibles de un movimiento, para evitar la paralización, de evitar que el régimen los aprese, porque la experiencia es que cuando apresan al líder, ¿verdad?, al dirigente visible, normalmente se paraliza el movimiento. Entonces, por eso en Sudáfrica y en Serbia utilizaron otro tipo de liderazgo, y eso lo vamos a hablar en el próximo segmento. Pero yo creo que es sumamente importante. Imagínense ustedes, vamos a imaginarnos lo que pasó en Táchira bajo una estrategia organizada y coordinada donde se ejecuten las acciones planificadas. Y acuérdense que una guarimba o las acciones de calles no sacan dictador. Simplemente son acciones que ayudan a debilitar el movimiento y ayudan a los ciudadanos a organizarse para poder trabajar unidos y apoyar a lo que pueda venir más adelante, considerado dentro del plan, y considerando cómo de una manera inteligente se puede lograr que las fuerzas que mantienen al régimen en el poder decidan apoyar a una sociedad, a una resistencia civil organizada y no violenta. Porque acuérdense que la resistencia civil organizada, no violenta, está contemplada en la Constitución, es absolutamente democrática. Absolutamente democrática.
Por eso es que cuando los ciudadanos han empleado este tipo de resistencia no violenta en otros países, muchas veces las bases de poder que mantienen a los dictadores los apoyan, porque no están violando ni la Constitución, ni las leyes, ni la democracia. Ahora vamos a regresar a Táchira. Imagínense ustedes si lo que hubiese pasado en Táchira bajo una estrategia a nivel de país hubiese causado que la gente saliera a la calle de una manera organizada, con un plan específico. ¿Ustedes creen que el régimen tiene suficientes fuerzas armadas o hombres para mandarlos a todo el país cuando todo un país se declara en rebelión, en desobediencia civil? No tiene. Cuando un pueblo decide que quiere liberarse, no hay dictador que pueda mantenerse en el poder. Lamentándolo mucho, en la mayoría de los casos, para llegar a ese punto, y hay países que nunca llegan a ese punto, Cuba, por ejemplo. ¿Y cuántos años ha pasado en Cuba? 57 años. Los cubanos sometidos bajo este régimen, el mismo que le están sometiendo a Venezuela. Ya van 17 años. ¿Cuántos años más vamos a esperar? ¿Por qué más bien no tomamos un break en el espacio y nos sentamos a analizar y evaluar y decir, caramba, esto funcionó, esto no funcionó, estas son las fortalezas que tenemos, estas son las debilidades que tenemos, estas son las fortalezas del régimen, estas son las debilidades, ¿qué podemos hacer para debilitar sus fortalezas y capitalizarlas nosotros? Yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer, un gran trabajo de evaluación, porque tenemos el material para hacerlo, tenemos la experiencia para hacerlo, y creo y estoy convencida que una sociedad, una población que se le presenta un plan que vaya creciendo dentro de las pequeñas comunidades, luego en las provincias, luego en los pueblos, luego en las ciudades, esto no pasa de la noche a la mañana, desgraciadamente, pero en un momento tenemos que empezar. Mientras más tardemos en empezar, más tiempo vamos a tardar en salir de este régimen. Por otro lado, en cuanto a la oposición política, nosotros los ciudadanos representamos el poder soberano de la gente. Nosotros ejercemos nuestro poder a través de la elección de estos representantes nuestros. Nos gusten, no nos gusten, sean buenos, sean malos, no vamos a caer en eso. Vamos a hablar de nuestra responsabilidad, nuestros deberes y derechos. Nosotros también somos mayoría. ¿Cuántos son ellos? 100 y tanto. ¿Cuántos partidos políticos tenemos? ¿Cuántos militantes tenemos? Acuérdense que Chávez lo primero que hizo, como está contemplado en el Foro de Sao Paulo, para defender los intereses de Fidel, fue destruir las bases de la democracia a través de la destrucción de los partidos políticos. Entonces, nuestros partidos políticos tienen nombre, pero realmente no tienen una militancia fuerte, no tienen una formación como lo tenía antes AD y COPEI. Apenas ahorita están tratando de revivir un poquito. Se cayó, disculpen. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Nosotros, la sociedad civil, que somos la mayoría del país, tenemos una responsabilidad. Los políticos que representan a la sociedad civil por elección nuestra tienen otra responsabilidad. Ahora, ¿defienden ellos la voluntad de los ciudadanos? Algunas veces sí, algunas veces no. Vamos a estar claros, pero no vamos a entrar en eso. La mayoría de los movimientos ciudadanos que se han desarrollado en el mundo están basados en la sociedad civil. La clase política, los políticos, generalmente continúan haciendo su trabajo de político. Algunos de ellos continúan actuando como si estuvieran en democracia en nombre de la gente, negociando o llegando a conversaciones sin ni siquiera consultar con el pueblo. Ahora, yo pienso que nosotros los venezolanos hemos llegado a un punto en que ya somos una ciudadanía no solamente más fuerte, más informada, que reconocemos nuestros derechos,
nuestros deberes y que ahora tenemos que reconocer nuestras responsabilidades. También pienso que nosotros deberíamos tener un grupo de personas elegidas por la sociedad civil, por el país, que representen la voz de la sociedad civil, que no está representada dentro de esa institución que se llama la Asamblea Nacional. No estoy criticando a la Asamblea Nacional, simplemente que considero que en este momento de crisis la sociedad civil debería tener un grupo que no está en contra de la sociedad civil, que está luchando por la libertad y que son aliados, y si no son aliados no importa, que puedan sentarse y llevar el mensaje directo de lo que ellos vayan a hacer después de haber hecho una consulta con la gente. Porque a veces la sociedad no está de acuerdo con que se negocie. Porque en dictadura no se negocia. ¿Quién gana en las negociaciones? Las negociaciones generalmente son propuestas por el régimen. Y lo acabamos de ver ahorita con el caso de Zapatero. Ellos escogen qué se negocia, con quién se negocia y cuándo se negocia. Y nuestros representantes deciden normalmente aceptar, algunas veces no, otras veces sí. Pero nosotros que somos los representados no tenemos voz. Pienso que a través del fortalecimiento de una resistencia organizada se podría generar un movimiento que se comunique con la clase política. No sé, ¿qué opinan ustedes? Cambio. Pero yo no creo que 6 meses sea suficiente para salir de un régimen. De verdad. De parte de la Asamblea Nacional. Especialmente cuando la clase política no tiene una comunicación intrínseca con la ciudadanía. Ellos se comunican con la gente de sus partidos. Hablan por televisión, denuncian, salen en la foto, salen de viaje, etcétera. Y es importante de que ellos capitalicen eso que tú acabas de mencionar, de que ellos son parte del régimen, pero tenemos que tomar responsabilidad. ¿Quiénes votaron por ellos? Nosotros, los ciudadanos. Entonces, fuimos a la votación para relegitimar el régimen y relegitimar a la Asamblea. Permitimos, fíjate algo que pasó ahí. Nosotros sacamos más diputados y el número de diputados fueron negociados. Y ahí estuvo de que no daban el número de diputados. Hubo un conflicto con Padrino Padrón, con el general, bueno, se me acaba de ir el nombre. Como todos lo vimos por televisión, y ahí se negociaron el número de diputados. ¿Quién les dio permiso a los representantes de la Asamblea Nacional de negociar los diputados? Que nosotros, la gente, votamos por esos diputados. Nosotros votamos para tener esa representatividad. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener una representatividad de la ciudadanía, de la sociedad civil, que diga, en nombre de nosotros los venezolanos que representamos el poder soberano del pueblo, no aceptamos ningún tipo de negociación. Si ganamos X número de diputados, ese es el número de diputados, ya que fuimos a elecciones que queremos como representantes de la Asamblea Nacional. O sea, es que también hay una confusión tremenda. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo la Asamblea, pero fuimos a elecciones y la elegimos. Se toman decisiones en las que no estamos de acuerdo y no hay un grupo, una representatividad que se siente con ellos y les diga, mira, en nombre de los 8 millones de habitantes, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Eso tampoco lo hay. Entonces ellos toman todas las decisiones de parte de todos los ciudadanos y no hay ninguna actividad de parte de los ciudadanos, sino que puras notas por Twitter, etcétera, etcétera. No, señores, esto hay que sentarse cara a cara con los representantes de la Asamblea Nacional y además ellos deberían reconocer, porque hay cosas que no han logrado, y yo las he mencionado por aquí en varias ocasiones, porque ellos no se presentan como parte del Estado. Ellos son parte del Estado, como tú lo mencionaste.
Y muchas veces salen a ver a organismos internacionales como oposición en lugar de presentarse como parte del Estado, y no han podido lograr lo que se debería haber logrado porque esa organización internacional en particular solamente se sienta con el Estado. Entonces muchas veces ellos no han capitalizado ese ser parte del Estado, que trabajan con el régimen, para el régimen y les paga el régimen. Pero ¿quiénes decidieron que eso fuera así? No fuimos nosotros que decidimos ir a elecciones. Bueno, yo no. Pero muchos sí que decidieron ir a elecciones, porque hay que ir a elecciones, porque es lo único que nos queda y Venezuela va a cambiar. Aquí hay oportunidades de generar un cambio con esto. Entonces también tenemos que estar claros, porque creo que estamos confundidos. Cada vez que llaman elecciones, la gente dice, no, este proceso electoral no, hay fraude, etcétera, etcétera, que todo eso es cierto, y la gente termina yendo al matadero otra vez. Otra vez. ¿Y quién gana? El régimen. ¿Quién gana en Cuba cuando vota la gente? Fidel. ¿Quién gana en Venezuela cuando vota la gente? El que esté en el puesto donde está Maduro, porque si quitan a Maduro y ponen a otro puppet de Fidel, el que esté ahí es el que va a ganar. Algunas veces, de acuerdo a las controversias que hayan internacionalmente, ellos bajan la guardia y tiran y encogen. Y deciden, bueno, vamos a perder esta elección, como lo hizo Chávez en una ocasión, ¿verdad? Con la elección para el cambio constitucional. ¿Y después qué hizo? ¿No cambió la constitución igualita? Entonces tenemos que estar claros en qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo, qué representamos, qué queremos lograr. Ahora, es muy difícil que le reclamemos a una Asamblea Nacional que no hagan esto o lo otro a los representantes de la oposición política si nosotros no tenemos una representatividad que decida unánimemente en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. En algunos países, incluyendo Serbia, la sociedad civil se organizó y los políticos siguieron haciendo su trabajo. Pero el movimiento fue tan masivo a nivel nacional que a los políticos no les quedó otra cosa que llevar la bandera de Oxford y unirse a la lucha de los ciudadanos. ¿Es que acaso no podemos lograr nosotros eso? ¿No somos nosotros mayoría? ¿No somos nosotros los afectados cuando se toman decisiones en consulta? Piénsenlo. Tenemos que saber dónde estamos, quiénes somos, qué hemos permitido, cuáles son nuestros derechos y nuestra responsabilidad. Si nosotros elegimos, tenemos el deber no de quedarnos callados como antes. Vamos a escoger a uno para poder ir a la playa. Ahora no hay playa, no hay viajes a Miami, no hay nada. Ahora lo que hay es hambre y gente en cola que la mantiene el régimen distraída para evitar que se organice y que pueda salir a la calle a luchar en contra del régimen. Y como nosotros sabemos eso, tenemos que capitalizar eso a favor nuestro. Pero también, si no estamos de acuerdo con algo que hace la oposición política que nosotros elegimos, tenemos que tener la capacidad y la organización estratégica para presentar y decir, señores, no estamos de acuerdo. O tener una separación y generar un movimiento de resistencia civil organizada, no violenta, estratégico, de una manera muy planificada, para comenzar a tener pequeños éxitos donde la gente se sienta empoderada nuevamente y sin miedo, y se vaya uniendo más gente y más gente y más gente, donde a la clase política no le queda otra que unirse al movimiento de la gente. Entonces, por eso cuando les decía, cuando decíamos que si las protestas masivas no, entonces ¿qué? Fíjense que hay muchas alternativas, pero todo comienza por conversar, debatir, planificar qué hacer, cuándo y por qué. Son preguntitas muy simples, muy pequeñitas, pero de un gran contenido de importancia para poner las cosas en perspectiva y poder saber si nos vamos a montar en el barco, con cuántos marineros contamos, con un plan de navegación, quién hace qué, cuáles son las labores que tenemos que hacer, porque si no vamos a seguir en un barco dando vuelta en círculos.
donde no sabemos ni cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Y yo creo que nosotros como sociedad civil, con la experiencia que tenemos la madurez de una sociedad civil que está aprendiendo y que tiene mucho conocimiento ahora de las leyes de la Constitución, de sus derechos, y que ya no estamos en un estado de culpabilidad, culpando a los demás, sino tomando responsabilidad de las acciones nuestras que conllevan a otros a tomar decisiones por nosotros. Y tenemos que decidir, ¿queremos nosotros que eso siga pasando o queremos tener una participación activa dentro del proceso de toma de decisiones? Cambio. Bueno, es un espacio. Compartir tu opinión en cuanto a esto. Lo interesante es que estamos en una discusión donde todas las opiniones se respetan y podemos estar de acuerdo a no estar de acuerdo, porque eso es una maravilla. Imagínense si todos pensáramos iguales, qué aburrido sería todo esto, ¿no? Qué aburrido sería el mundo. Así que estar en una conversación pluralista donde todos se sientan con la libertad de decir, a mí me parece que eso es parte de lo que nosotros queremos recobrar en nuestro país y me parece excelente. Les quiero dar muchísimas gracias al canal Mi Bella Venezuela Libre por permitir estas segmentos de que podamos tener esta conversación sobre el poder de la resistencia civil no violenta. Muchísimas gracias a Tina y a Luna Guerrera y a Caronta y a todos los que participaron en la conversación y a los compañeros oyentes. El próximo tema va a ser bien interesante. Voy a tratar de unir dos temas porque están muy relacionados. Estoy trabajando ahorita en los pequeños audios, voy a tratar de hacerlos más cortos y me encanta discutir con ustedes y oír y aprender de lo que ustedes están diciendo. De hecho, he tomado notas porque me parece que fue sumamente interesante toda la información que ustedes aportaron. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Cambio. Por los aportes que están haciendo, porque yo creo que es tan importante oír de nosotros los venezolanos qué pensamos y cómo nos sentimos para de esa manera llegar a un común denominador. Así que de verdad las gracias a ustedes por la participación, por compartir sus experiencias, que son experiencias de campo, experiencias valiosísimas, o compartir sus pensamientos, porque esto es la forma como podemos comenzar a fomentar y a formar una resistencia. Tiene que ver con aportar, con coincidir en una sola cosa, que es el objetivo. Y el objetivo debe ser única y exclusivamente el de la liberación de Venezuela para establecer un estado de gobierno democrático donde se respeten la dignidad humana, los derechos humanos y donde tengamos oportunidades para todos y cada uno de los venezolanos y los habitantes de Venezuela. Así que de verdad gracias a ustedes por compartir sus experiencias e ideas. Yo creo que eso es una manera de que nos unamos cada vez más, de que podamos compartir la conversación con otras personas y que sigamos aprendiendo. Creo que mientras más aprendamos y más nos enriquecemos y más podemos compartir con otros y quizás, quién sabe, podemos persuadir a otras personas o generar en ellos un interés de que estamos todos juntos en esta lucha por ese objetivo y lo que tenemos que ver es cómo lo vamos a lograr. Muchas gracias y ahora sí me voy porque voy a ver la presentación que están haciendo aquí en Estados Unidos.